¿Sabías que algunas casas nunca se quedan completamente a oscuras? Incluso cuando apagas todas las luces, hay lugares donde la oscuridad total no existe. Esta historia, que te voy a contar hoy, empieza con una de esas casas. Si la vieras desde fuera, no te llamaría la atención. Era pequeña, silenciosa, casi olvidada por la mayoría de la gente del pueblo, pero tenía algo que la hacía diferente. Siempre, sin excepción, tenía una luz encendida. Lo curioso es que nadie recordaba haberla encendido. No era un interruptor olvidado o una lámpara programada. Simplemente estaba ahí. Los vecinos, al principio, pensaban que era un simple descuido. Quizás los dueños se habían ido de viaje y dejaron una luz por seguridad. O tal vez era la costumbre de una persona mayor que ya no vivía allí. Pero esa teoría no tardó en desmoronarse. La luz no era estática, cambiaba de habitación. Algunas noches, un brillo amarillento se filtraba por la ventana de la cocina. Otras, una luz más fría iluminaba el pasillo del segundo piso. A veces, y esto era lo más inquietante, aparecía en un cuarto del fondo, uno que llevaba años sin usarse. Nadie entraba en esa casa, nadie salía. Y aún así, la casa parecía tener vida propia, como si estuviera despierta, esperando algo o a alguien. ¿Sabías que nuestro cerebro está programado para buscar patrones incluso donde no los hay? Es un mecanismo de supervivencia, una forma de darle sentido al caos. Y eso fue exactamente lo que intentaron hacer los más curiosos del vecindario. Trataron de encontrarle una lógica. Anotaron las horas, las habitaciones, los días de la semana. Buscaron una rutina, un ciclo, algo que explicara el comportamiento de la luz. Pero fue en vano. No había reglas claras. La luz aparecía donde y cuando quería, sin repetirse, sin avisar, pero sobre todo, sin fallar nunca. Siempre estaba ahí, en algún lugar. Una noche, un vecino más valiente, o quizás más insensato que el resto, decidió observar. Se sentó en un banco en la acera de enfrente, con un termo de café y una paciencia infinita. Su plan era simple: no acercarse, no intervenir, solo mirar. Quería ser un testigo silencioso de ese extraño fenómeno. Pasaron las horas. El pueblo se sumió en el silencio de la madrugada. Y en la casa, nada ocurrió. La luz seguía encendida en el salón principal, inmóvil. El observador empezó a sentir el peso del aburrimiento y el frío. Justo cuando estaba a punto de rendirse, ocurrió lo impensable. La luz se apagó. Por primera vez en años, la casa quedó en completa oscuridad. El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio pesado, demasiado completo. Como si el zumbido constante de un electrodoméstico se hubiera detenido de repente y solo entonces te dieras cuenta de que siempre había estado ahí. Faltaba algo. La ausencia de la luz era más llamativa que su presencia. Y entonces, mientras el observador contenía la respiración, ocurrió. Otra luz se encendió. Pero no fue en ninguna de las ventanas habituales. El nuevo brillo provenía de una ventana del sótano. Una ventana que todos sabían que estaba tapiada con ladrillos desde hacía décadas. Una que, físicamente, no debería dejar pasar ni el más mínimo rayo de luz. Y desde esa noche, nadie en el vecindario volvió a mirar esa casa de la misma manera. ¿Sabías que hay lugares, objetos, que parecen reaccionar cuando los observas? Como si tu atención los despertara, como si se sintieran descubiertos. Después de aquella noche de vigilia, la casa cambió. Las luces ya no se movían de una habitación a otra. Se quedaron fijas, todas las ventanas principales, encendidas, todas a la vez, cada noche, sin excepción. Y todas esas luces parecían mirar hacia afuera, hacia la calle, hacia las otras casas, como si ahora la casa supiera que estaba siendo observada, como si estuviera esperando, como si estuviera devolviendo la mirada. Nadie volvió a vigilarla de cerca. El miedo sutil había reemplazado a la curiosidad. Nadie quiso comprobar qué más podía hacer la casa si se sentía provocada. Con el tiempo, paradójicamente, la casa dejó de destacar. La gente se acostumbró a su nueva rutina. Las luces permanentemente encendidas se volvieron parte del paisaje nocturno del pueblo. Algo normal, algo aceptado, una peculiaridad más de un lugar tranquilo. Hasta que una noche, sin previo aviso, todo cambió de nuevo. No había ni una sola luz, ni un reflejo en los cristales.
Nada. Oscuridad total, absoluta. A la mañana siguiente, la casa seguía ahí, intacta, silenciosa, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Pero algo fundamental había cambiado. Las luces de las casas vecinas empezaron a fallar. Algunas se encendían solas en mitad de la noche, despertando a sus dueños. Otras simplemente se negaban a apagarse, sin importar cuántas veces pulsaran el interruptor. Era como si la extraña costumbre de la casa abandonada se hubiera contagiado, como si algo hubiera aprendido una nueva forma de manifestarse. ¿Sabías que el miedo no siempre aparece de golpe como un susto repentino? A veces se reparte, se desliza poco a poco, de un lugar a otro, sin que apenas lo notes. Se instala en la normalidad, en los pequeños fallos cotidianos, hasta que se convierte en parte de tu vida. Hoy, ya nadie en el pueblo habla abiertamente de esa casa. Se ha convertido en un tabú, en un recuerdo incómodo que todos prefieren ignorar. Pero cada noche, en la intimidad de sus hogares, más de una persona revisa 2 o 3 veces los interruptores. Se aseguran de que todo esté apagado, por si acaso, porque ahora saben algo que antes no sabían. Algunas casas no duermen, observan. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.